Es posible vivir en medio de un mundo lleno de tensiones, de palabras hirientes y de ofensas constantes, y aún así experimentar una paz que no se quiebra. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el Espíritu Santo obra en lo profundo de nuestro ser y nos transforma desde adentro. Jesús mismo lo declaró con palabras que atraviesan los siglos: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14, 27. Esa promesa no es una ilusión lejana, es una realidad presente para todo aquel que decide confiar en Él. Y lo que he aprendido a lo largo de la vida es que la paz verdadera nunca se encuentra en la ausencia de conflictos, sino en la presencia de Cristo en medio de ellos. Recuerdo muchos momentos en los que la ira intentó tomar el control de mi corazón. Es una emoción poderosa que se enciende como chispa y si no se detiene, se convierte en un incendio que consume relaciones, destruye decisiones y hasta arruina la salud. He visto amistades romperse en un instante por una palabra mal dicha, matrimonios desgarrarse por frases lanzadas con furia, padres e hijos distanciarse durante años por un enojo no tratado. Y cada vez que la ira se enciende, nos damos cuenta de cuán frágiles somos cuando no permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestras reacciones. La Escritura dice: «El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega». Proverbios 29:11. Lo que nos enseña es que la paz interior no proviene de ignorar la provocación, sino de rendir nuestra voluntad al control del Señor. Cuando pienso en la paz que Cristo ofrece, me doy cuenta de que no se trata de una emoción pasajera ni de un simple alivio. Es un estado profundo del alma que permanece aún en medio de tormentas. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. No era una resignación derrotada, sino la convicción de que la paz de Cristo estaba con él, aunque las circunstancias fueran adversas. Y ese mismo aprendizaje está disponible para nosotros hoy. Podemos entrenar nuestro corazón para no reaccionar con violencia, sino responder con mansedumbre. No todo lo que sentimos debe ser dicho, no toda provocación merece una respuesta inmediata. A veces, el silencio es el lenguaje del sabio. El ejemplo supremo lo tenemos en Jesús. Cuando fue injuriado, no devolvió injuria. Cuando fue maltratado, no amenazó, sino que se encomendó al que juzga con justicia. 1 Pedro 2:23. Su calma no era debilidad, era poder bajo control. Y esa es la paz que Él quiere formar en nosotros. No se trata de fingir serenidad, sino de permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nos dé dominio propio. Cada vez que la ira toca la puerta, tenemos una decisión: reaccionar con el impulso de la carne o detenernos, respirar, orar y elegir caminar en el Espíritu. Santiago nos exhorta: «Todo hombre sea pronto para oír tardo, para hablar tardo, para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Santiago 1:19-20. Muchos justifican sus explosiones diciendo que fueron provocados, que otros los hicieron perder la paciencia. Pero la verdad es que no son las circunstancias externas las que nos roban la paz, sino lo que permitimos que hagan en nuestro corazón. Cuando alguien nos hiere con palabras, lo que determina nuestro estado no es la ofensa en sí, sino la interpretación que abrazamos y lo que decidimos hacer con ella. Si nuestra identidad está arraigada en Cristo, no necesitamos defendernos con furia porque sabemos que ninguna opinión humana puede cambiar lo que Dios ha hecho en nosotros. Como escribió el salmista: «En paz me acostaré,
y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, 8. He aprendido también que muchas veces la raíz de la ira se encuentra en nuestras expectativas no cumplidas. Esperamos que otros actúen de cierta manera, que la vida nos recompense como creemos, merecer que las cosas sigan el guión que trazamos en nuestra mente. Y cuando eso no sucede, surge la frustración, la tristeza y finalmente el enojo. Pero el Señor nos enseña a soltar ese control y confiar en su propósito. Job, en medio de su dolor, pudo decir: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa es la actitud de un corazón que ha decidido descansar en la soberanía de Dios, aun cuando no entiende lo que sucede. No se trata de eliminar la ira como si nunca fuera a aparecer. Somos humanos y habrá momentos en los que la emoción querrá levantarse. La clave está en no dejar que gobierne nuestras acciones. Pablo nos recuerda: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, Efesios 4:26. Eso significa que podemos reconocer lo que sentimos sin permitir que nos domine. Podemos detenernos antes de hablar, examinar nuestro corazón y preguntar al Señor: ¿esto realmente vale perder mi paz? Y cada vez que elegimos rendir ese impulso a Cristo, Él fortalece nuestro interior. La paz verdadera no se logra luchando contra el conflicto externo, sino abrazando la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas y nos rendimos a Él, descubrimos que nada externo tiene autoridad sobre nuestra alma si no se la entregamos. Y aunque el mundo siga presionando, aunque las voces de crítica no cesen, aunque las ofensas se multipliquen, la paz de Cristo permanece como un ancla firme en medio de la tormenta. Esa paz es el regalo más precioso que podemos recibir y el único camino para vencer la ira y vivir en serenidad. Es posible que muchos piensen que la ira es simplemente una emoción natural, un desahogo inevitable cuando alguien nos hiere o cuando enfrentamos una injusticia. Pero quiero que escuches con atención lo que voy a compartirte, porque la ira, lejos de ser una descarga inocente, es en realidad una fuerza peligrosa que, si no es dominada, se convierte en un enemigo devastador que destruye desde adentro hacia afuera. Lo digo con la carga pastoral de haber visto matrimonios deshechos, amistades destruidas, hijos heridos en lo profundo del corazón, todo por no haber sabido controlar ese fuego que comienza como una chispa y termina como un incendio que arrasa con todo a su paso. La palabra de Dios es clara y no deja lugar a dudas. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29:11. Piensa en la imagen que nos regala este versículo. El necio abre la puerta de par en par a su enojo, lo deja salir sin medida, sin filtros, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Pero el sabio, guiado por el temor de Dios, aprende a esperar, a guardar silencio, a someter lo que siente a la voluntad del Señor. Eso no es debilidad, amados míos, eso es verdadera fortaleza. Porque el mundo dice que fuerte es el que grita más, el que golpea la mesa, el que se impone con violencia. Pero Dios nos dice que fuerte es el que sabe dominarse a sí mismo, aquel que en el momento más tenso puede detenerse y decir: Señor, toma el control de mis palabras y de mis acciones. Permitir que la ira tome el mando es como darle a un extraño las llaves de tu casa. Pierdes el control y pronto descubres que no eres tú quien decide, sino esa emoción que nubla la mente, que endurece el corazón y que te lleva a lugares donde nunca hubieras querido llegar. ¿No te ha pasado que después de una explosión de ira te preguntas a ti mismo: ¿cómo pude decir eso? ¿Cómo pude hacer aquello? Eso es lo que hace la ira.
es como una niebla espesa que oscurece la visión. Lo que parecía razonable en el calor del momento, poco después, se revela como una locura. Y no solo hablamos de consecuencias emocionales o espirituales, también hay consecuencias físicas. La medicina moderna confirma lo que la palabra enseñó siglos atrás. Los estudios médicos demuestran que la ira descontrolada eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico, daña el corazón, roba años de vida. Es decir, el cuerpo paga un precio alto por permitir que esa emoción gobierne. Pero lo más grave es que también pagamos un precio espiritual, porque el apóstol Pablo advierte en Efesios 4, 26, 27, «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Cuando la ira permanece en el corazón, no solo lastima relaciones, abre puertas al enemigo. Y esas puertas, una vez abiertas, permiten la entrada del resentimiento, de la amargura de pensamientos destructivos que no vienen de Dios. Permíteme contarte algo que he visto una y otra vez en la vida de las personas. Un hombre se enoja con su esposa porque ella dijo algo que le dolió. Él, en lugar de detenerse, de orar, de pensar, responde con palabras duras, con gritos, con acusaciones. Ella guarda silencio, pero su corazón se rompe. Pasan los días y en lugar de pedir perdón, él justifica su reacción. Ella me provocó, ella me hizo enojar. Y así poco a poco se levanta un muro invisible entre ellos. ¿De dónde vino esa distancia? ¿De una gran traición? No. Nació de un momento de ira mal manejado. Y esa es la trampa del enemigo, hacernos creer que la culpa está afuera, cuando en realidad el verdadero campo de batalla está en nuestro interior. La ira no es señal de fortaleza, es evidencia de falta de control. Es el reflejo de un corazón que todavía no ha aprendido a rendirse completamente al Señor. Y quiero que pienses en Jesús. Cuando fue insultado, no devolvió insultos. Cuando lo golpearon y lo humillaron, no amenazó. La Escritura dice en 1 Pedro 2:23 que Él se encomendó al que juzga con justicia. Esa es nuestra guía. Nuestro Señor nos mostró que la verdadera fuerza no está en levantar la voz, sino en guardar silencio bajo la dirección del Padre. La ira nos impulsa a reaccionar, pero el Espíritu nos llama a responder con mansedumbre. Ahora bien, quiero que observes cómo la ira contamina todas las áreas de la vida. Contamina los pensamientos, porque una mente dominada por el enojo ya no ve con claridad. Contamina las palabras, porque la boca pronuncia lo que el corazón desborda. Contamina las acciones, porque una decisión tomada en la ira suele ser una decisión equivocada. Y finalmente, contamina el espíritu porque nos aparta del fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. La Biblia nos exhorta en Santiago 1, 19, 20, todo hombre sea pronto para oír tardo, para hablar tardo, para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Lo entiendes? La ira nunca producirá el fruto de justicia que Dios quiere ver en nuestras vidas. Al contrario, siempre nos apartará de su voluntad. Permíteme ilustrar con otra escena. Piensa en alguien en la carretera manejando con prisa, cuando de pronto otro conductor se le atraviesa. La reacción natural es tocar la bocina, gritar, quizá incluso insultar. En ese instante, el corazón late con fuerza, la sangre hierve, la emoción parece incontenible. Pero dime, ¿qué cambia con esa reacción? ¿Acaso el otro conductor se corrige? ¿Acaso la situación mejora? No, lo único que ocurre es que tu paz se desvanece, tu espíritu se turba y terminas cargando un peso que no necesitabas. Esa es la necedad de la ira, te roba la serenidad por algo que ni siquiera tiene valor eterno. Y aquí hay algo aún más profundo.
La ira no solo lastima relaciones externas, también se vuelve contra nosotros mismos. Es como un veneno que creemos lanzar contra otros, pero en realidad lo bebemos nosotros. Cada vez que permitimos que la ira eche raíces algo dentro de nosotros, se amarga. Perdemos la capacidad de disfrutar, perdemos la paz, perdemos la libertad interior. He visto a hombres y mujeres vivir atados por años a una herida que nunca soltaron. El enojo se convirtió en resentimiento y el resentimiento en amargura. Y la amargura como una raíz creció hasta dominar cada aspecto de sus vidas. Por eso la palabra de Dios es tan clara. No es un consejo superficial, es una advertencia de vida o muerte espiritual. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa que el enojo puede aparecer porque somos humanos, porque sentimos? Pero no podemos permitir que se quede. No podemos irnos a dormir guardando ese fuego en el corazón, porque al hacerlo cedemos terreno al diablo. Escúchame bien, no es lo que alguien te dice lo que determina tu estado interior. Es lo que tú permites que esa palabra haga en tu corazón. Si alguien te hiere con una crítica, tienes dos opciones: o entregas esa herida a Cristo, o dejas que la ira la convierta en un veneno que te consume. El apóstol Pablo nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que antes de reaccionar, debo preguntarme: Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Cómo responderías tú en mi lugar? Y ahí está la clave. No todo lo que sentimos debe ser dicho. No toda provocación merece respuesta. A veces el silencio es el arma más poderosa del creyente. Jesús lo demostró en su pasión, guardó silencio no porque fuera débil, sino porque sabía que el Padre tenía el control. Y cuando nosotros callamos bajo la dirección del Espíritu, estamos declarando lo mismo: Padre, confío en que tú eres justo y que tú eres quien defiende mi causa. Amados, la ira es un enemigo interno que debe ser vencido no con fuerza humana, sino con la gracia y el poder de Dios. La próxima vez que sientas esa llama encendiéndose dentro de ti, detente, respira, ora. Pregúntate si realmente vale la pena perder tu paz por eso. Y recuerda que nada externo tiene autoridad sobre tu alma si tú no se la entregas. La paz verdadera no es ausencia de conflicto, sino presencia de Cristo en medio del conflicto. Y cuando caminas en esa paz, la ira pierde su poder sobre ti. Es posible que muchos de nosotros hayamos experimentado la herida silenciosa que nace cuando lo que esperábamos de la vida no se cumple. Y lo que sucede dentro de nuestro corazón, cuando la realidad no corresponde al cuadro que habíamos pintado en nuestra mente, suele convertirse en un terreno fértil para la ira, la frustración y la amargura. El Espíritu Santo me ha mostrado una y otra vez que detrás de cada estallido de enojo, detrás de cada palabra dura o cada reacción desmedida, suele esconderse algo más profundo: nuestras expectativas insatisfechas, nuestras inseguridades y un corazón que aún no ha sido completamente rendido al Señor. El apóstol Santiago lo expresó con claridad: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4, 1, 2. Esa es la raíz. No son los demás, no son las circunstancias externas las que nos roban la paz, sino el modo en que hemos decidido atarnos a nuestras propias pasiones, a nuestros deseos no satisfechos, a aquello que creemos que merecemos, pero que no llega en el momento ni en la forma en que esperábamos. Piense por un momento en todas las ocasiones en que la ira ha brotado en su vida.
Tal vez fue porque alguien no cumplió lo que había prometido, porque un ser querido no respondió como usted quería, porque un proyecto en el que invirtió tiempo y esfuerzo no dio los frutos que usted imaginaba. Y lo que sucede entonces es que sin darnos cuenta colocamos nuestra esperanza en personas, en circunstancias o incluso en nuestras propias fuerzas, y cuando esas cosas fallan, sentimos que hemos sido defraudados. Pero la verdad es que no es Dios quien nos ha fallado. Es nuestra expectativa humana la que no se ha alineado con la voluntad perfecta del Señor. La Escritura nos recuerda que ya hemos sido aceptados en el amado Efesios 1:6. Esa declaración debería ser suficiente para afirmarnos, para darnos seguridad y descanso. Sin embargo, seguimos buscando validación en las palabras de otros, en el reconocimiento de quienes nos rodean, en la aprobación de un jefe, de un cónyuge, de una congregación. Y cuando esa aprobación no llega, cuando el silencio parece más fuerte que el aplauso, nuestro corazón se inquieta, la inseguridad se enciende y la ira se convierte en nuestra reacción natural. Recuerdo bien cómo en mi propio caminar con el Señor descubrí que la raíz de muchas de mis reacciones no estaba en lo que otros hacían, sino en cómo yo lo interpretaba. Alguien podía hablarme con dureza y en lugar de reconocer que tal vez esa persona atravesaba su propia tormenta, lo tomaba como una ofensa personal. ¿Por qué? Porque en mi interior aún había un deseo no resuelto de ser reconocido, de ser valorado. Y esa necesidad abría la puerta a la frustración. Pero cuando uno aprende a descansar en Cristo, cuando entiende que su valor no depende de lo que los demás digan, entonces las palabras ofensivas pierden poder. Amado, cuando usted se irrita porque alguien no lo escucha, tal vez el verdadero problema no es la falta de atención del otro, sino la herida que lleva dentro de usted que le hace sentir invisible, no tomado en cuenta. Cuando explota porque alguien critica su trabajo, tal vez lo que duele no son las palabras en sí, sino la inseguridad que aún late dentro recordándole que no se siente lo suficientemente capaz. La ira es muchas veces un espejo que revela las áreas donde no hemos entregado por completo nuestra identidad al Señor. Por eso Pablo nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, según de Corintios 10:5. Porque lo que nos derrumba no es lo que ocurre afuera, sino la historia que comenzamos a contarnos en la mente. Una expectativa rota puede convertirse en una cadena que nos arrastra día tras día, repitiéndonos que no somos amados, que no somos suficientes, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y sin darnos cuenta, esa mentira empieza a gobernar nuestras emociones. Piense en José, el hijo de Jacob. Sus sueños eran grandes, sus expectativas inmensas, y sin embargo fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, olvidado por aquellos a quienes ayudó. ¿Se habrá sentido traicionado? Seguramente sí. ¿Habrá experimentado frustración y enojo? Sin duda. Pero al final su testimonio fue claro. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Lo que lo sostuvo no fue la expectativa de que todo saliera como él quería, sino la certeza de que Dios seguía teniendo el control. La realidad es que muchos de nuestros enojos nacen cuando alguien no cumple lo que habíamos imaginado, cuando la vida no responde a nuestro guión. Esperábamos fidelidad, pero recibimos traición. Esperábamos gratitud, pero encontramos indiferencia. Esperábamos éxito, pero experimentamos fracaso. Y en esa brecha, entre lo que queríamos y lo que tenemos, se siembra la semilla de la ira. Esa brecha solo puede llenarse con Cristo. Mientras usted busque satisfacerla con reconocimiento humano, con logros personales, con circunstancias perfectas, siempre habrá frustración.
porque el corazón humano no fue diseñado para encontrar descanso en lo temporal, fue diseñado para descansar en el Señor. El apóstol Pablo, aun escribiendo desde la cárcel, pudo decir: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. Note bien, no nació sabiendo, aprendió. Y usted también puede aprender. Aprender a soltar las expectativas humanas, a dejar de exigir que la vida se acomode a sus planes, a confiar en que Dios tiene un propósito incluso en aquello que parece un fracaso. Cuando el alma está en paz con su identidad en Cristo, ya no necesita reaccionar con enojo ante cada crítica, ya no vive pendiente de lo que los demás piensan. Porque sabe que lo más importante ya ha sido resuelto. Usted es hijo de Dios, aceptado en el amado redimido por la sangre de Cristo. Esa verdad, y no las opiniones externas, es la que debería definir cómo se siente, cómo responde, cómo vive. Si usted se encuentra luchando con inseguridades, recuerde lo que David declaró: «Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien». Salmo 139, 14. ¿Lo sabe su alma? Porque mientras esa verdad no penetre profundamente, cualquier comentario podrá sacudirlo, cualquier mirada podrá ofenderlo, cualquier expectativa rota podrá convertirse en motivo de ira. La ira en sí misma no es pecado. La Escritura lo dice: «Airaos, pero no pequéis», Efesios 4:26. Sentir enojo es parte de la naturaleza humana. Pero cuando dejamos que esa emoción gobierne, cuando la convertimos en nuestra guía, abrimos puertas que no deberían abrirse. Y muchas veces el enemigo se aprovecha de esas grietas para sembrar más división, más resentimiento, más dolor. Por eso la clave no es reprimir la ira, sino rendirla al Señor. No es fingir que no nos duele cuando alguien nos falla, sino llevar esa herida a Cristo y dejar que Él nos muestre la raíz. A veces la raíz es un deseo no cumplido. A veces es una herida de la infancia. A veces es simplemente orgullo, la necesidad de tener siempre la razón. Pero cualquiera que sea la raíz, el Señor tiene poder para sanarla. Cuando alguien lo hiere, usted puede detenerse y preguntarse: ¿de verdad esto vale perder mi paz? ¿De verdad esta palabra puede cambiar quién soy en Cristo? Si su identidad está firmemente anclada en el Señor, entonces descubrirá que ninguna circunstancia externa puede arrebatarle la calma. No necesita gritar para probar su valor, no necesita enojarse para defender su dignidad. Ya ha sido aceptado, ya ha sido amado, ya ha sido redimido. Recuerde que el amor no se irrita, no guarda rencor. Corintios 13, 5. Y cuando el amor de Cristo gobierna su corazón, comienza a ver más allá de la ofensa, comienza a comprender que muchas veces las palabras hirientes reflejan la lucha interna de otros más que un verdadero deseo de dañarlo a usted. Esa perspectiva no elimina el dolor, pero lo transforma. Y en lugar de reaccionar con enojo, usted puede responder con gracia. La raíz de la ira muchas veces no está en lo que otros hacen, sino en lo que nosotros permitimos que esas acciones despierten dentro de nosotros. El Señor quiere enseñarnos a soltar, a confiar, a rendir nuestras expectativas a su voluntad. Porque cuando lo hacemos, descubrimos una paz que no depende de lo que otros digan o hagan, sino de la presencia de Cristo en medio de cualquier circunstancia. Es posible caminar en libertad interior cuando aprendemos a perdonar. No hablo de un perdón superficial, de esas palabras dichas con los labios, pero sin resonar en el corazón. Hablo del perdón que nace del Espíritu de Dios, el que nos arranca de la prisión de la amargura y nos conduce hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Todos, en algún momento de la vida, hemos sido heridos, traicionados, ignorados o tratados injustamente. Y en ese instante, nuestro corazón clama por justicia, por reparación, por una respuesta inmediata. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña un camino más alto, un camino que no sigue la lógica humana, sino la sabiduría del cielo. El apóstol Pablo escribió: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Efesios 4:1, 31, y 32. Cuando escucho esas palabras, pienso en cuántos de nosotros vivimos arrastrando una carga invisible. La herida del pasado se convierte en un peso constante que roba energía, que nubla la mente, que endurece el corazón. Creemos que al aferrarnos al resentimiento mantenemos algún control, como si nuestro enojo fuera una forma de castigar a quien nos hizo daño. Pero la verdad es que lo único que logramos es castigarnos a nosotros mismos. El enojo consume la vida como un fuego inagotable. Cada recuerdo reaviva las brasas, cada pensamiento hostil alimenta la llama. Y sin embargo, cuando elegimos perdonar, ese fuego empieza a extinguirse. No porque lo ocurrido deje de doler, no porque olvidemos como si nada hubiera pasado, sino porque decidimos entregar ese dolor a las manos de aquel que juzga con perfecta justicia. La Escritura es clara en cuanto a la venganza. En Romanos 12:19 leemos: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Es un recordatorio poderoso de que la justicia no nos pertenece. Cuando intentamos tomarla en nuestras manos, terminamos esclavos de la amargura. Pero cuando confiamos en que el Señor es justo, descubrimos que la verdadera libertad no está en vengarnos, sino en soltar el peso. Piensa por un momento en Jesús colgado en la cruz. Fue traicionado por un amigo cercano, abandonado por quienes decían amarlo, insultado por aquellos a quienes vino a salvar. Sus manos estaban atravesadas por clavos, su cuerpo herido, su corazón rodeado de burlas y desprecio. Y aún así de sus labios no salió una palabra de odio, sino una oración que rompe toda lógica humana. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Ese es el modelo, ese es el camino que se nos ha trazado. El perdón no es debilidad, es la expresión más alta de fortaleza espiritual. Recuerdo conversaciones con personas que me decían: «No puedo perdonar, lo que me hicieron fue demasiado grave». Y yo entiendo ese dolor. No se trata de minimizarlo ni de negar las lágrimas. Pero el perdón no significa que lo que ocurrió estuvo bien, no significa que la injusticia desaparece. Perdonar es reconocer que no podemos seguir viviendo bajo la tiranía del pasado. Es renunciar al derecho de devolver mal por mal y entregar ese derecho a Dios. Al hacerlo no liberamos al culpable, nos liberamos a nosotros mismos. He visto matrimonios destruidos por la falta de perdón. Palabras dichas en un momento de enojo se convierten en muros infranqueables. He visto familias divididas durante años porque alguien se negó a soltar una ofensa. He visto corazones enfermos, literalmente enfermos en el cuerpo, porque la amargura se alojó en lo profundo. Y todo esto porque nos aferramos al «me deben», al «no merecen mi perdón». Pero, ¿qué merecíamos nosotros? La palabra nos recuerda que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y aún así, Él nos perdonó primero. El perdón es un acto de fe. No se trata de un sentimiento, porque los sentimientos rara vez nos empujan a perdonar.
Se trata de obediencia. Jesús nos enseñó a orar: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa oración no es opcional, es un mandato. Cada vez que la repetimos, estamos reconociendo que no podemos pedir perdón sin extenderlo también. El corazón que se aferra a la amargura se cierra a la gracia, pero el corazón que perdona se abre a recibir el amor de Dios en abundancia. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces el silencio ha apagado un incendio? Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La sabiduría de Dios nos enseña a detenernos, a esperar, a no reaccionar con impulsos carnales. Perdonar también es eso, aprender a responder con calma en lugar de reaccionar con violencia. No todo lo que sentimos debe ser expresado. No toda provocación merece respuesta. A veces el acto más valiente es callar, respirar, orar y dejar que el Señor nos muestre cómo responder. Conozco la historia de una mujer que cargó por años el resentimiento hacia su padre. Él la había abandonado en su niñez, y ese vacío marcó su vida entera. Cada vez que alguien le hablaba de amor paternal, ella sentía un nudo en el corazón. Un día escuchó el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo comenzó a obrar en ella. No fue fácil, no fue rápido, pero en oración decidió perdonar y me dijo: el día que lo solté, sentí como si una cadena se rompiera en mi interior. No cambió lo que pasó, pero yo cambié. Ese es el poder del perdón, no altera el pasado, pero transforma el presente y abre un futuro nuevo. El enemigo quiere hacernos creer que perdonar es renunciar a la justicia, pero en realidad perdonar es poner la justicia en manos del único que sabe aplicarla con perfección. Cuando nos aferramos al resentimiento, vivimos prisioneros. Cuando perdonamos, caminamos en libertad. La amargura es como un veneno que bebemos, esperando que el otro sufra, pero lo único que hace es destruirnos a nosotros. El perdón es la medicina que sana las heridas del alma. Quizás hoy pienses en alguien que te lastimó profundamente, y al recordarlo tu corazón se llena de enojo. No ignores ese sentimiento, pero tampoco dejes que gobierne tu vida. Llévalo a los pies de Cristo. Dile: Señor, tú conoces lo que siento, tú sabes cuánto duele, pero hoy decido entregarte mi derecho a vengarme. Hoy elijo perdonar aunque no lo sienta. Confío en que tú harás justicia y verás cómo poco a poco el Espíritu Santo empieza a sanar. En muchas ocasiones, la dificultad para perdonar nace de nuestra impaciencia. Queremos ver resultados inmediatos, queremos sentir alivio en el instante. Pero la sanidad del corazón es un proceso. Igual que una herida física necesita tiempo para cicatrizar, las heridas del alma requieren espacio y perseverancia. Aquí es donde entra la obediencia. Obedecer a Dios no siempre se siente bien, no siempre es cómodo, pero cada acto de obediencia siembra semillas de transformación. Jesús nos enseñó con su vida lo que significa obedecer incluso en el dolor. En Getsemaní oró: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración resume la actitud que debemos tener al perdonar. Tal vez mi carne clame por venganza, tal vez mi orgullo quiera levantar la voz, pero en obediencia digo: Padre, que se haga tu voluntad en mí. Esa sumisión abre la puerta a la paz. Si no perdonamos, terminamos reaccionando de manera impulsiva. Cada comentario se convierte en un ataque, cada mirada en una amenaza. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne, aprendemos a esperar. Aprendemos a escuchar antes de hablar, a detenernos antes de reaccionar. Santiago 1:19 nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo, para hablar tardo, para airarse.
Esa pausa, ese espacio entre la emoción y la respuesta, es el lugar donde el Espíritu de Dios obra. El perdón también está ligado al amor. Pablo escribió en 1 Corintios 13 que el amor no se irrita, no guarda rencor. Amar y perdonar van de la mano. No podemos decir que amamos si seguimos acumulando resentimientos. El amor verdadero no ignora la ofensa, pero la cubre con gracia. No significa permitir abusos ni quedarnos callados ante la injusticia. Significa responder con sabiduría, con un corazón que busca restaurar en lugar de destruir. Recuerda esto, el perdón no siempre restaura relaciones, pero siempre restaura corazones. A veces, la persona que nos hirió no cambiará, tal vez nunca pedirá perdón. Pero nuestro llamado no depende de la reacción del otro, depende de nuestra obediencia a Dios. Y cuando perdonamos, aunque la relación no se repare, nuestro interior se renueva. He aprendido que la obediencia en medio del dolor trae consigo una recompensa espiritual inmensa. No hablo de recompensas terrenales, hablo de la paz que el mundo no puede dar. Esa paz llega cuando dejamos de pelear con la realidad y comenzamos a caminar en fe. Cuando perdonamos, reflejamos a Cristo. Y reflejar a Cristo es el propósito más alto de nuestra vida. Cuando pienso en la manera en que muchos de nosotros reaccionamos, me doy cuenta de cuán fácilmente permitimos que lo externo nos robe la paz. Pero la palabra de Dios nos muestra un camino distinto. Pablo nos exhorta en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese llamado es claro, no estamos destinados a seguir reaccionando como siempre lo hemos hecho, sino a aprender a responder de una manera nueva, bajo la guía del Espíritu Santo. La transformación no es instantánea, es un proceso. Y ese proceso comienza con algo muy simple pero profundo, la decisión de rendirle al Señor no solo nuestras acciones, sino también nuestras reacciones. Muchas veces pensamos que lo importante es lo que hacemos en público, lo que otros ven de nosotros. Pero el Señor también observa lo que ocurre en lo secreto del corazón, en esos segundos de tensión, donde podemos decidir entre dejar que el enojo nos gobierne o permitir que su paz nos sostenga. He visto cómo la falta de propósito en la vida puede abrir la puerta a reacciones desmedidas. Cuando una persona no tiene una razón clara para levantarse cada mañana, cuando no sabe para qué fue creada, cualquier comentario, cualquier tropiezo, cualquier crítica se convierte en un peso insoportable. Sin propósito, el alma se vuelve inquieta, frágil, fácilmente irritable. Pero cuando descubrimos que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, como declara Jeremías 29:11, entonces las cosas cambian. Ya no reaccionamos a cada provocación porque estamos demasiado enfocados en caminar en el plan eterno de Dios. Recuerdo momentos en mi vida en los que la rutina parecía vacía, como si todo lo que hacía careciera de sentido. Y en esa etapa, lo confieso, mi corazón se volvía irritable. Cada contratiempo parecía un gigante, cada palabra mal dicha me hería profundamente. Pero el problema no estaba en los demás, estaba en mí. No había entendido aún que vivir sin propósito me hacía vulnerable a la ira, a la frustración, al resentimiento. Fue solo cuando entregué mis días al Señor, cuando comencé a vivir con la conciencia de que cada acción debía hacerse como para Cristo y no para los hombres, como enseña Colosenses 3:23, que todo adquirió un nuevo sentido. Ahora bien, no se trata de reprimir las emociones, sino de dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a dominarlas. El fruto del Espíritu incluye dominio propio, y ese fruto no crece en un corazón distraído, sino en uno que busca a Dios cada día.
Piense en la ira es como una chispa que puede encender un incendio si no se apaga a tiempo. Pero cuando nuestra mente se ha renovado en la palabra, cuando aprendemos a detenernos, a respirar, a orar, esa chispa pierde poder. Lo que antes nos hacía reaccionar con violencia, ahora se convierte en una oportunidad para ejercitar la paciencia. Cada vez que enfrentamos una provocación, tenemos una elección: reaccionar desde la carne o responder desde el espíritu. Y esa diferencia se forja en lo secreto, en la manera en que renovamos nuestra mente día tras día. ¿Cómo lo hacemos? Meditando en las Escrituras, recordando las promesas de Dios, dejando que su verdad eche raíces en nosotros. Porque lo que llena nuestro corazón determinará cómo respondemos en los momentos de prueba. He aprendido que un corazón con propósito no se deja arrastrar por las provocaciones pequeñas. Piense en un atleta que se prepara para una carrera importante, no se distrae con ruidos externos, no responde a cada comentario porque está enfocado en llegar a la meta. Asimismo ocurre con aquel que vive con la mirada puesta en Cristo. Las críticas, los retrasos, las ofensas pierden peso porque hay una misión mayor, y esa misión nos sostiene en medio de la tormenta. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo. Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y aunque fue injuriado, rechazado, golpeado, nunca reaccionó de manera impulsiva. Guardó silencio cuando debía, habló con autoridad cuando era necesario, y siempre actuó con el propósito de glorificar al Padre. Si nuestro Salvador necesitó vivir con propósito para no desviarse, ¿cómo no habríamos de necesitarlo nosotros también? Hay algo que he notado: cuando una persona comienza a vivir sin dirección, se vuelve presa fácil de sus emociones. La ira, el desánimo, la frustración se convierten en compañeros constantes. Pero cuando uno se despierta cada mañana sabiendo que tiene un llamado, que hay una obra de Dios, que cumplir, esas emociones pierden terreno. Lo que antes era un motivo de enojo, ahora apenas es un obstáculo menor. Y no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no tienen el mismo poder sobre el alma. ¿Cuántas veces tus reacciones han sido producto no de lo que otros hicieron, sino de un corazón vacío de propósito? La falta de dirección hace que cualquier viento nos desvíe, que cualquier palabra nos derrumbe. Pero cuando tenemos los ojos puestos en Cristo, cuando sabemos que somos linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces nuestra identidad no se tambalea ante las voces externas. La renovación de la mente no es solo un concepto espiritual, es una práctica diaria. Significa elegir qué pensamientos permitimos entrar, qué narrativas dejamos crecer en nosotros. Si llenamos nuestra mente con quejas, con inseguridades, con resentimientos, inevitablemente reaccionaremos mal. Pero si la llenamos con la verdad de Dios, con su amor, con su fidelidad, entonces nuestras reacciones comenzarán a cambiar. Ya no responderemos como antes porque ya no somos los mismos. Recuerdo una ocasión en la que algo aparentemente insignificante provocó en mí una gran molestia. Mi impulso fue levantar la voz, dejar que la ira hablara por mí. Pero en ese instante el Espíritu me recordó: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, Proverbios 14:29. Y decidí callar, orar en silencio, rendirle esa emoción al Señor. No fue fácil, se sintió como una batalla interna, pero con el tiempo comprendí que no era represión, era obediencia. Era un entrenamiento del alma para responder de acuerdo al Espíritu y no a la carne. Eso es lo que significa renovar la mente, dejar que poco a poco el Espíritu forme en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Lo que antes nos sacaba de quicio empieza a perder fuerza.
Las reacciones impulsivas van cediendo lugar a respuestas llenas de gracia. No es que nos volvamos insensibles, sino que aprendemos a ver las cosas desde una perspectiva más alta. Y cuando esto ocurre, cuando el corazón se enfoca en el propósito eterno y la mente se renueva en la palabra, nuestras relaciones cambian. Lo que antes causaba divisiones, ahora se convierte en oportunidad para mostrar paciencia. Lo que antes era motivo de enojo, ahora se transforma en ocasión para demostrar amor. Y lo más hermoso es que en medio de este proceso, el mundo puede ver a Cristo reflejado en nosotros. Porque al final, vivir con propósito y con una mente renovada no es solo para nuestro beneficio personal, es para que en cada reacción, en cada respuesta, podamos ser testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada vez que elegimos no reaccionar impulsivamente, sino responder con mansedumbre, estamos proclamando con nuestras vidas que la gracia de Dios tiene poder para transformar aún lo más profundo de nuestro ser. El amor y la gratitud son dos dones del Señor que poseen un poder extraordinario para romper las cadenas que nos atan a la ira y al resentimiento. Lo he visto una y otra vez en mi propia vida y en la vida de quienes se acercan buscando dirección espiritual. Cuando un corazón se deja gobernar por el enojo, pierde claridad, se desgasta, se cierra a la voz de Dios. Pero cuando ese mismo corazón se abre al amor y decide cultivar un espíritu agradecido, algo empieza a cambiar profundamente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de alimentarlos con nuestra atención y comenzamos a fijar la mirada en aquel que es fuente de paz. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 1 Corintios 13:5. El amor no se irrita, no guarda rencor. El amor que proviene de Cristo es diferente al que el mundo ofrece. No es un sentimiento pasajero, ni una emoción que fluctúa con las circunstancias. Es una decisión, una entrega, un fruto del Espíritu Santo que nos enseña a ver a las personas con los ojos del Señor. Cuando elegimos amar por encima de exigir tener la razón, el enojo pierde su fuerza. Cuando dejamos de contabilizar las ofensas, el rencor ya no encuentra espacio en nuestro interior. Y allí, hermanos, comienza a nacer la verdadera libertad. Recuerdo momentos en los que la ira parecía querer dominar mi corazón. Alguien me había hablado con desprecio, con un tono de voz que buscaba herirme. La reacción natural de la carne era responder, levantar la voz, defender mi honor. Pero en ese instante, el Espíritu me recordó las palabras de Pablo: el amor no se irrita. Y me pregunté, ¿qué pesa más, esta discusión o la relación que el Señor ha puesto en mi vida? ¿Qué vale más, imponer mi opinión o reflejar el carácter de Cristo? Fue entonces cuando entendí que amar no es debilidad, sino fortaleza espiritual. Amar es elegir mirar más allá de la ofensa y reconocer que esa persona, al igual que yo, también está en proceso de ser transformada por la gracia de Dios. Ahora bien, el amor no actúa solo, se alimenta y se fortalece cuando lo acompañamos con un corazón agradecido. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Escritura nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. No solamente en los días de abundancia, no solamente cuando recibimos lo que deseamos, sino también en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la frustración. La gratitud no es negar la realidad, sino reconocer que aún en lo adverso, el Señor sigue siendo fiel. Cuando aprendemos a dar gracias, nuestra perspectiva cambia. Lo que antes parecía motivo de enojo se convierte en una oportunidad para ver la mano de Dios obrando. Recuerdo ocasiones en las que en vez de reaccionar con enojo, me detuve un momento y dije en silencio: gracias, Señor, porque estás conmigo,
Gracias porque hoy puedo respirar. Gracias porque tu gracia me sostiene. Y lo que parecía una lucha interna pronto se transformó en paz. No porque la circunstancia se hubiera resuelto, sino porque mi corazón había decidido enfocarse en la fidelidad de Dios. La gratitud abre las puertas de nuestra alma a la presencia del Espíritu Santo. Cuando decidimos enumerar las bendiciones que hemos recibido, por pequeñas que parezcan, el enojo comienza a perder terreno. El enemigo quiere que nuestra mente se llene de quejas, de comparaciones, de injusticias. Quiere que miremos lo que nos falta para mantenernos insatisfechos. Pero el Señor nos llama a pensar en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es digno de alabanza. Y cuando dirigimos la mirada hacia esas cosas, la ira ya no encuentra dónde echar raíces. Puedo contarte una experiencia concreta. Hubo un tiempo en que un hermano en la fe me hirió con palabras duras. Por días mi mente revivía ese momento repitiendo cada frase, alimentando el enojo como si fuese un fuego que no quería apagarse. Hasta que una mañana en oración el Señor me confrontó. ¿Vas a seguir dándole poder a esas palabras o vas a elegir agradecerme por todo lo que ya he hecho por ti? Me quedé en silencio y comencé a dar gracias por mi familia, por la salud, por el llamado a servirle, por la salvación en Cristo. Y mientras pronunciaba esas palabras, me di cuenta de que el peso del enojo se desvanecía. No porque el hermano hubiera cambiado, sino porque mi corazón estaba siendo renovado en la gratitud. Amar y dar gracias son actos que requieren disciplina espiritual. No siempre nacen de manera espontánea. A veces lo más natural es la irritación, el resentimiento, la queja. Pero ahí es donde debemos detenernos y recordar que el amor es un fruto del Espíritu, no de nuestra carne. Y la gratitud es una decisión de fe, no una reacción automática. Cuando entrenamos el alma en estas dos virtudes, descubrimos que las mismas situaciones que antes nos llenaban de enojo, ahora se convierten en oportunidades para crecer en Cristo. Si cada día al despertar, antes de enfrentar tus responsabilidades, te detuvieras un instante y dijeras: «Gracias, Señor, por este nuevo día, por la vida que me das, por tu presencia en medio de mis luchas», ¿cómo cambiaría tu actitud frente a las provocaciones? Si antes de responder a una palabra ofensiva recordaras: «El amor no se irrita, no guarda rencor», qué diferente sería tu reacción. Lo que parecía un motivo de conflicto se transforma en una ocasión para mostrar la gracia de Dios. He aprendido que el amor y la gratitud son armas espirituales. El enemigo intenta usar la ira para dividir familias, destruir amistades, romper iglesias. Pero cuando respondemos con amor, cuando elegimos agradecer en medio de la dificultad, sus planes se frustran. La ira se disuelve como humo frente a la luz del amor de Cristo, y la amargura no encuentra espacio en un corazón que constantemente se ejercita en dar gracias. No quiero que pienses que esto es un ideal inalcanzable. No hablo de perfección humana, sino de una vida rendida al Señor. Todos sentimos enojo, todos hemos guardado rencor alguna vez. Pero la diferencia está en qué hacemos con esas emociones. ¿Las alimentamos o las entregamos a Dios? ¿Dejamos que se conviertan en cadenas que nos esclavizan o permitimos que el amor y la gratitud las rompan? Cada vez que eliges amar, aunque no lo merezcan, estás reflejando a Cristo. Cada vez que agradeces, aunque no entiendas, estás proclamando que confías en la soberanía de Dios. Y esa elección repetida día tras día forma un carácter semejante al de Cristo en ti. No se trata de negar el dolor ni de justificar lo injustificable. Se trata de permitir que la gracia de Dios sane lo que la ira y el resentimiento quieren destruir.
La próxima vez que sientas que el enojo sube como un fuego dentro de ti, haz la prueba. Detente un instante y piensa en 3 cosas por las cuales puedas dar gracias en ese mismo momento. Puede ser por tu salud, por un ser querido, por una promesa que has visto cumplida. Verás cómo esa pequeña práctica abre espacio para la paz. Y si en lugar de responder con dureza, eliges pronunciar una palabra de amor, comprobarás que esa reacción tiene más poder que 1000 gritos. El amor y la gratitud nos entrenan a vivir por encima de las provocaciones. Nos recuerdan que no somos esclavos de nuestras emociones, que no tenemos que reaccionar como reacciona el mundo. Somos hijos de Dios, llamados a ser pacificadores, a reflejar a Cristo en cada respuesta, en cada gesto, en cada palabra. Y cuando elegimos este camino, la paz de Dios empieza a echar raíces en nuestro interior, no porque las circunstancias sean perfectas, sino porque nuestro corazón ha aprendido a reposar en el amor eterno y en la fidelidad inquebrantable de aquel que nos sostiene. Vivir en la paz del Señor no es un ideal inalcanzable ni una meta reservada para unos pocos, sino una promesa real que Él nos ha dado. Superar la ira requiere compromiso, requiere disciplina, pero sobre todo requiere una transformación que solo el Espíritu Santo puede producir en nuestro interior. La ira no desaparece porque nosotros lo decidamos con fuerza humana. Se vence cuando entregamos cada impulso, cada pensamiento, cada herida a los pies de Cristo. He visto cómo en la vida de muchos creyentes el enojo ha levantado muros en matrimonios, ha sembrado distancia entre padres e hijos, ha destruido amistades que parecían inquebrantables. Y todo eso porque en lugar de esperar en el Señor, reaccionamos según la carne. Pero hoy quiero recordarte que hay un camino distinto y ese camino es confiar plenamente en Dios. A lo largo de la vida he aprendido que esta batalla contra la ira no es un evento único, sino un proceso diario. Cada día debemos decidir: ¿viviremos dominados por nuestras emociones o guiados por el Espíritu? Cada día enfrentamos provocaciones, injusticias, decepciones, y es allí, en esas circunstancias concretas, donde el Señor nos llama a responder con paciencia, con mansedumbre, con amor. No significa negar lo que sentimos, no significa pretender que nada nos duele, significa que en medio de ese dolor elegimos rendirnos a la sabiduría de Dios. Y cuando lo hacemos, descubrimos que lo que parecía imposible se convierte en testimonio, que el enojo pierde poder y la paz comienza a gobernar. Perdonar no es fácil, lo sé. Muchos de ustedes llevan heridas profundas, recuerdos de traiciones, palabras que han dejado cicatrices. Pero si Jesús colgado en la cruz pudo decir: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», ¿cómo no vamos nosotros a perdonar también? El perdón no excusa lo que nos hicieron, no borra la memoria del dolor, pero rompe las cadenas que nos atan al pasado. Y al soltar esas cadenas, el corazón se abre a la paz que solo Cristo puede dar. Recuerda, aferrarse a la ira es como beber veneno esperando que el otro sufra. Al final, somos nosotros los que cargamos con esa amargura. He conocido a personas que pasaron años justificando sus explosiones de enojo diciendo: «Es que me provocaron, es que no me respetaron». Pero la verdad es que no son las circunstancias externas las que dictan nuestro estado interior, sino lo que permitimos que arraigue en el corazón. Cuando nuestra identidad está firmemente anclada en Cristo, ya no necesitamos demostrar nada, ya no reaccionamos para defender nuestro orgullo. Sabemos que somos aceptados en el amado y esa certeza nos da la libertad de responder con calma, incluso cuando somos ofendidos. También he visto cómo vivir con propósito cambia radicalmente la manera en que enfrentamos la ira.
Cuando una persona no sabe para qué vive, cualquier palabra le hiere, cualquier obstáculo lo derrumba. Pero cuando caminas sabiendo que Dios te ha creado con un plan eterno, las provocaciones pierden peso. Ya no necesitas ganar cada discusión, ya no necesitas defenderte de cada crítica porque tienes una misión más alta. Y esa misión te sostiene en las tormentas, te enfoca cuando todo lo demás parece ruido. Hermanos, superar la ira es una práctica continua de sabiduría. La palabra nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír tardo, para hablar tardo, para airarse. Santiago 1:19. Eso significa detenernos, respirar, orar antes de responder. Significa entender que no toda provocación merece una reacción. A veces, el silencio es el lenguaje más sabio. No se trata de ser débiles, sino de permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada palabra, en cada gesto. La paz no se encuentra en controlar a los demás, sino en rendir nuestras reacciones al Señor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, me encantaría leer tus comentarios. Dime, ¿en qué área de tu vida necesitas la ayuda del Señor para controlar la ira? ¿Es en tu hogar, en tu trabajo, en tus relaciones? Escríbelo con fe, porque cuando confesamos y entregamos nuestras emociones a Dios, Él comienza a obrar desde lo profundo. Y si hoy quieres afirmar tu compromiso con el Señor, deja escrito: Señor, quiero responder con sabiduría, no con impulso. Hoy entrego mi corazón a tu guía. No estás solo en este camino. Todos estamos aprendiendo día a día, siendo transformados a la imagen de Cristo. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna enseñanza. Y si conoces a alguien que también lucha con la ira, comparte este mensaje con esa persona. Tal vez sea justo lo que necesita escuchar hoy. Que el Señor derrame sobre ti su paz abundante, que te dé discernimiento en cada situación y fortalezca tu corazón en cada reacción. Nos veremos en el próximo video y hasta entonces, que la gracia de Dios te acompañe en cada paso que des.